Bienvenidos a una nueva catequesis. Vamos a continuar hablando de la historia de la salvación del Antiguo Testamento. Acabamos la anterior catequesis hablando de la etapa de la monarquía. Recordemos que con el rey Salomón se logró un gran crecimiento, pero fue a costa de mucho sacrificio del pueblo, por ejemplo, de los altos impuestos. La siguiente etapa en la historia de la salvación que veremos es la de los dos reinos. A la muerte de Salomón le sucede su hijo como rey, el rey Roboam. Él va a las tribus del norte y entonces las tribus del norte le piden que aligere la carga que estaba suponiendo todo este crecimiento, tanto en impuestos, incluso algunos trabajos forzados. Y Roboam les dice a las tribus del norte: si el yugo fue pesado con mi padre, conmigo va a ser el doble. Es aquí que se desatan unos grandes conflictos entre las tribus del norte y las tribus del sur, y terminan en la división del reino. Es así que el reino del sur, también llamado Judá, va a ser reinado por Roboam, y el reino del norte, o Israel, va a ser reinado por Jeroboam. Aquí se divide la historia. Sin embargo, ambos reinos van a tener varios reyes, van a tener momentos de esplendor, pero también muchos momentos de decadencia. En esta época se da el florecimiento del movimiento profético en ambos reinos. Es así que en el reino del norte vamos a encontrar algunos profetas como ser Oseas, Jonás y Amós, y otros más. Y en el reino del sur vamos a hallar algunos de los profetas como Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel, Miqueas y otros más. Sin embargo, el reino del norte o Israel va a desaparecer de la historia en el año 722 a.C., porque en estas épocas estaba dominando un gran imperio, Asiria, y Asiria ataca al reino del norte, los destruye y lleva a muchas de estas personas al exilio, a Nínive, su capital en Asiria. Posteriormente viene la etapa del exilio. Por estas épocas surge una nueva potencia en todos estos territorios, Babilonia. Es así que el reino del sur o Judá empieza a tener conflictos con este imperio. Este imperio ataca Jerusalén, incendia la ciudad y destruye el templo. El templo era el centro religioso de toda esta nación. Lo destruye y lleva a muchas de estas personas en Judá al exilio, se los llevan a Babilonia. Este va a ser un momento que va a marcar la historia de todo el pueblo hebreo, porque es un periodo de gran dolor. Se ha destruido su centro religioso, se ha destruido la capital y se ha llevado a muchos al exilio. Por ejemplo, uno de estos acontecimientos se nos narra en el Salmo 137, que nos dice: junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos con nostalgia de Sión. Entonces va a ser una época de gran dolor. Posteriormente sigue la etapa de la reconstrucción. En esta época se nos narra que hay un nuevo imperio que está dominando también estos territorios, que son los persas. Los persas acaban con los babilónicos y su rey, el rey Ciro, hace un decreto por el que permite a los judíos regresar a sus tierras. Es así que muchos regresan y cuando llegan a Palestina encuentran un panorama desolador. Las murallas destruidas, ciudades arrasadas, su templo destruido. Y empieza una etapa de reconstrucción, tanto del templo de Israel, que años más tarde va a ser reconstruido, de las murallas de la ciudad, como también un volver a los orígenes de su religión. Se vuelve a hablar de la alianza a través del culto, de la ley. Todo este movimiento de reconstrucción, tanto estructural como religioso, va a ser llevado a cabo por Esdras, Nehemías y Zorobabel. Posteriormente viene la etapa helenística. Los griegos, con Alejandro Magno, empiezan a dominar todo, se vuelven el nuevo imperio más poderoso. Derrotan a los persas y empiezan a asumir los territorios en los que estaban ellos. Es así que llegan a Palestina y toman posesión de ella.
Al principio la relación con los hebreos fue más pacífica. Posteriormente se vuelve más conflictiva, porque ellos buscaban la helenización de todos sus territorios. Esto significa que los territorios en los que estaban debían asumir su cultura, sus creencias, su religión. Esto obviamente molestó al pueblo hebreo y hubieron muchos conflictos. Para aplacar esto, se saquea el templo de Israel, que había sido reconstruido, recordemos, se saquea y se prohíbe que se practique la religión de los hebreos. Es así que no podían hacer sus sacrificios, no podían circuncidar a sus hijos, incluso a muchos de ellos se les obliga a comer carne de cerdo, que recordemos, para los judíos es una carne impura que no comían. Y todo aquel que no lo hacía era castigado con la muerte. Es así que para los hebreos se va a dar como dos movimientos. Se va a dividir el pueblo entre los que querían la helenización, querían asumirla, y los otros que querían seguir sus tradiciones. Entonces se va a dar una rebelión en el pueblo hebreo, tanto con los que querían la helenización como con el imperio que los estaba dominando. A esta rebelión la conocemos como la rebelión de los macabeos. Podemos profundizar esto, por ejemplo, en el libro de los macabeos, donde encontramos testimonios de martirio y de fidelidad a Dios. Pasan los años y surge un nuevo imperio, los romanos, que con Pompeyo en el año 63 entra a Palestina y toma posesión de ella, ¿no? Y son los nuevos amos de todo el mundo conocido. Hasta aquí se nos narra el Antiguo Testamento. Es en esta época, años después, que va a nacer Jesús. Pero eso es ya el Nuevo Testamento. Nos vemos en la siguiente catequesis.